Me llamo Amalia Vázquez. Tengo 65 años. Y he pasado la mayor parte de mi vida buscando un equilibrio entre el trabajo duro y una esperanza silenciosa, construyendo una vida sencilla en Guadalajara después de criar sola a mi hijo. Jamás imaginé que llegaría el día en que él, la persona a la que le dediqué décadas, me llamaría fracasada y colgaría el teléfono como si yo no fuera nada. El teléfono sonó con fuerza en la cocina apenas iluminada, su timbre cortando el zumbido del refrigerador. Lo tomé, con el corazón ya inquieto. «Mamá», dijo Javier, con voz cortante, casi desconocida. Luego vinieron las palabras que me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. «No eres más que una vieja que no terminó la universidad. Ya no quiero saber nada de esto. No me llames otra vez». Me quedé helada, con la mano temblando sobre la mesa. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Y luego, el clic que terminó la llamada. El silencio me envolvió, más pesado que cualquier tormenta que hubiera enfrentado. Mi mente viajó hacia atrás, a las noches en que me desvelé trabajando turnos extras para pagar colegiaturas, a las rodillas raspadas y las sesiones de tarea hasta la madrugada, a los sacrificios que hice para que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Los años que di, a veces a costa de mi salud y mi felicidad, de pronto parecían invisibles. Me hundí en la silla de la cocina, mirando la pintura descascarada en la pared, saboreando la amargura de la incredulidad. ¿Cómo podía el niño que sostuve en mis brazos, que buscaba mi consuelo por codos raspados y corazones rotos, ahora verme solo como una vergüenza en medio del silencio? Comprendí que esto no era una discusión pasajera. Era una puerta que se cerraba y tendría que avanzar hacia el espacio que él dejó atrás. Estuviera lista o no, me senté junto a la ventana, con el sol de la mañana derramándose débilmente sobre la mesa gastada de la cocina. El silencio del departamento me aplastaba, resonando con la ausencia de una voz que alguna vez conocí tan íntimamente. Javier, mi hijo, 40 años, adulto, y aún así, con una sola llamada había cortado una vida entera de conexión. Recordé los primeros días, cuando era un niño con rodillas raspadas y una curiosidad sin fin. Me acordé de las noches en vela después de turnos dobles, ayudándolo con la tarea, escuchando sus preocupaciones sobre amigos y proyectos escolares mientras mis propios sueños esperaban pacientemente en las sombras. Guadalajara había sido dura y cara, pero trabajé, ahorré y me sacrifiqué para que él tuviera lo que yo no. Puse mis ambiciones a un lado, pensando que un hijo realizado llenaría los vacíos que dejé en mi vida, pero en algún momento esos sacrificios pasaron desapercibidos, o peor, fueron malinterpretados. Él debía ver solo a una madre que no estaba a la altura, una mujer demasiado cansada, demasiado común. El arrepentimiento me carcomía, no por lo que hice por él, sino por lo que no hice por mí. Los viajes que nunca tomé, los libros que nunca escribí, las noches que nunca descansé. Y ahora, el hijo al que crié con tanto amor se había alejado, dejándome a enfrentar años de anhelo por su aprobación. Apoyé mi frente contra el vidrio frío. Sintiendo el dolor del anhelo, comprendí que el amor puede ser implacable, pero la pérdida también. Una parte de mí quería llamarlo, suplicar que me entendiera, pero otra sabía que su enojo no era mío para arreglar. Tendría que navegar el abismo que él creó, pedazo a pedazo, sin la certeza de que alguna vez se repararía. Las semanas siguientes fueron un torbellino de esfuerzo y determinación callada. Decidí canalizar años de experiencia en una pequeña consultoría, ayudando a profesionales jubilados en Guadalajara a manejar la tecnología, encontrar trabajos a medio tiempo y retomar proyectos que habían dejado de lado. Armar el negocio parecía sencillo en teoría, pero exigía más de lo que esperaba. Mis dedos tropezaban al principio con la laptop,
aprendiendo programas de videollamadas, formularios digitales y aplicaciones para gestionar clientes. Cada clic y cada error eran un recordatorio de que estaba empezando de nuevo a los 65. Los primeros clientes fueron escépticos, amables pero dudosos. Don Esteban, un ingeniero jubilado, cuestionaba si yo entendería sus necesidades. Doña Clara, exdirectora de una escuela, dudaba que pudiera ofrecer soluciones mejores que sus propios métodos. Pasé horas escuchando, aclarando y mostrando pacientemente cómo pequeños ajustes podían facilitar sus proyectos y darles sentido. El cansancio se volvió mi compañero constante, mi cuerpo recordándome que ya no tenía 20 años, pero en los momentos tranquilos, cuando un cliente sonreía por un problema resuelto o una solicitud pendiente finalmente se aprobaba, sentía chispas de logro. Celebraba cada pequeña victoria en silencio, como un secreto guardado cerca del corazón. Una tarde, tras terminar una videollamada con don Esteban, él dijo: «¿De verdad entiendes lo que necesitamos? Amalia, ojalá te hubiera encontrado antes». Sus palabras, simples y sinceras, me llenaron de una calidez inesperada. No era el reconocimiento de un hijo o un familiar, pero se sentía real, ganado y completamente mío. Las noches eran largas, llenas de listas, correos y ajustes, pero empecé a notar cambios sutiles en mí, un paso más ligero cuando los clientes agradecían, una confianza más firme al hablar de mis servicios. No estaba construyendo un imperio ni buscando fama. Estaba recuperando un sentido de propósito, una pequeña victoria tangible a la vez. Al final del mes, entendí que la resiliencia no se trataba de borrar el pasado, sino de demostrarme a mí misma, en voz baja, que la vida aún guardaba oportunidades, incluso en sus capítulos tardíos. Cuando el otoño llegó a Guadalajara, me había sentado en una rutina con mi consultoría. Mis días eran ocupados pero con propósito, llenos de llamadas con clientes, talleres y visitas ocasionales a domicilio. Poco a poco, el boca a boca comenzó a extenderse. Los profesionales jubilados hablaban de mi paciencia, mi atención al detalle y cómo hacía que la tecnología pareciera accesible en lugar de intimidante. Una noche recibí un correo del centro comunitario local invitándome a liderar una serie de clases sobre organización digital. No era una gran oportunidad, pero era un reconocimiento del tipo que me importaba. Pasé noches preparando planes de clase, aprendiendo nuevas funciones de software para mostrar a mis clientes y ensayando explicaciones que tuvieran sentido para alguien que enfrentaba la tecnología por primera vez en décadas. La primera clase fue pequeña. 6 participantes, cada uno con expresiones cautelosas y miradas escépticas. Al final, reían con mis bromas, compartían sus éxitos y me agradecían por hacer que algo tan abrumador pareciera manejable. Uno de los participantes, un contador jubilado llamado Don Gabriel, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Haces que parezca tan sencillo, Amalia». No pensé que podría hacerlo. La calidez en su voz me impactó con una intensidad inesperada. Esa semana, recibí una nota del centro comunitario anunciando un pequeño reconocimiento local por mi impacto en la comunidad. Nunca busqué premios. Y aún así, este reconocimiento se sentía profundamente callado. Un símbolo de que mis años de perseverancia tenían valor. Guardé el certificado en un cajón en casa. No para esconderlo, sino como un testimonio privado de mi progreso. Javier, por supuesto, no lo sabía. Y no hice ningún intento por contárselo. No se trataba de probarle nada a él, ni a nadie, sino de honrar el trabajo que había hecho y la persona en la que me estaba convirtiendo. Cada éxito, cada comentario positivo, fortalecía mi confianza en silencio. Comencé a sentir que si el mundo me veía, vería más que el insulto de fracasada sin estudios. Vería resiliencia, experiencia y una vida reconstruida con dedicación y cuidado. El sobre llegó una fresca mañana de jueves, deslizándose por la ranura del correo con un suave golpe.
Mi nombre estaba escrito con pulcritud en la parte frontal en letras grandes, la ceremonia de ascenso de Javier Vázquez. Lo sostuve en mis manos por un largo momento, sintiendo un aleteo de algo que no podía nombrar anticipación. Miedo. O tal vez el peso de los años sin resolver. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el sobre, dándole vueltas una y otra vez. Mi mente corría. Tenía 65 años, y aunque mi cabello se había plateado y mis pasos se habían ralentizado, mi espíritu aún anhelaba conexión, el reconocimiento que más importaba, pero la idea de entrar a un salón lleno de colegas, amigos y extraños, todos reunidos para honrar a mi hijo, me llenaba de inquietud. ¿Podría presentarme con dignidad? ¿Querría él siquiera que estuviera allí? Recordé el dolor de sus últimas palabras, la agudeza que cortó nuestro vínculo. ¿Podría enfrentarlo sin inmutarme? ¿Podría mantenerme firme si otros cuestionaban mi presencia o juzgaban mis decisiones de vida? Respiré hondo y dejé el sobre a un lado. Intentando calmar la mezcla de ansiedad y anhelo, mis ojos se posaron en la pequeña pila de cartas de clientes y notas del centro comunitario, recordatorios de que había construido una vida de valor. Independientemente de su reconocimiento, aún así, el peso de la historia, la curiosidad por cómo había crecido mi hijo y la necesidad no expresada de cerrar ese capítulo seguían tirando de mí. Podría ignorar realmente la oportunidad de verlo, de presenciar un momento importante para él, sin cuestionar mi propio valor para el final de la mañana. Sabía que debía tomar una decisión, no me apresuraría, pero tampoco podía retroceder por completo. En algún lugar entre la duda y la determinación, el primer paso hacia una reunión incierta comenzó a formarse. Tras una noche inquieta, tomé mi decisión. Asistiría a la ceremonia de ascenso de Javier. No era un desafío ni un espectáculo. Era una elección para presenciar la vida que mi hijo había construido. Y tal vez, para reclamar silenciosamente un lugar en ella, pasé los días siguientes preparándome meticulosamente. Cada mañana comenzaba con reflexión. ¿Cómo entraría al salón sin dejar traslucir el temblor de nervios que aún sentía? ¿Cómo podía presentarme con la dignidad que había cultivado durante décadas? Incluso bajo la sombra de juicios pasados, mi amiga y mentora, Teresa, me llamó una tarde, su voz firme y cálida, a sus 63 años. Había enfrentado sus propias tormentas y entendía el poder sutil de la presencia. Amalia, dijo, tu fuerza no es ruidosa, está en tu compostura, en tu calma. Entra como alguien que pertenece, no como alguien que busca permiso. Tomé sus palabras a pecho. Hablamos de la ropa que reflejaría confianza sin llamar la atención innecesariamente, de gestos que transmitieran aplomo y de pequeñas formas de manejar conversaciones sin tensión. Ensayé saludos corteses, sonrisas sutiles y la postura serena que había aprendido de años hablando en público con mis clientes. Las noches estaban llenas de anticipación y duda. Caminaba por el departamento, imaginando el salón, las caras que encontraría, las miradas curiosas, las preguntas sutiles. ¿Qué sentiría Javier al verme? ¿Notaría el cuidado que había puesto en presentarme con dignidad? ¿O solo recordaría los errores de mi pasado a pesar de la incertidumbre? Cada paso de preparación construía una confianza callada. No solo iba a una ceremonia, estaba recuperando una parte de mí, la que había perseverado, aprendido y crecido en silencio. El sobre seguía en la mesa de la cocina, un recordatorio silencioso de que el momento se acercaba. Y así, con los planes trazados y la determinación asentándose como una llama constante, sentí la primera oleada de empoderamiento que había conocido en años. La noche llegó con el suave murmullo de las conversaciones y el leve aroma a madera pulida y flores frescas en el salón del hotel. Me detuve en la entrada, tomando una respiración profunda para estabilizarme. El lugar estaba lleno de colegas, clientes y amigos,
rostros que no reconocía, pero todos atentos al hombre en el estrado Javier. Di un paso adelante en silencio, dejando que el ritmo familiar de mi propio corazón me guiara. Mantuve la cabeza alta, los hombros rectos y los ojos serenos, absorbiendo el salón sin necesitar la aprobación de nadie. El murmullo suave de las voces cambió cuando la gente me notó. Con miradas sutiles intercambiadas entre la multitud, podía sentir el peso de la curiosidad presionando suavemente. Una tensión que enfrenté con una sonrisa serena. Y entonces lo vi. Javier, 40 años, elegantemente vestido, captando la atención mientras aceptaba elogios por su ascenso. Su mirada se cruzó con la mía y capté un destello fugaz de incredulidad, confusión, algo no dicho pero inconfundible. El chico que me había cortado, que me llamó fracasada sin estudios, se congeló por un latido demasiado largo. Un colega se inclinó hacia él, susurrando, ¿la conoces? La frente de Javier se arrugó, las palabras atrapadas en su garganta. Permití una sonrisa lenta y deliberada, enfrentando las miradas curiosas con una calma medida. No tienen idea, dije, con voz firme, clara y lo suficientemente baja para llegar justo lo necesario. No era arrogancia, era presencia. Cada paso, cada gesto, sutil y modesto, hablaba de décadas de resiliencia, de desafíos enfrentados y superados. Las líneas de preocupación y duda que alguna vez me marcaron fueron reemplazadas por la autoridad callada que viene de soportar, aprender y construir una vida que importaba en mis propios términos. La gente comenzó a murmurar de nuevo, algunos lanzando miradas de aprecio, otros estudiándome con curiosidad. Sentí una oleada de vindicación, no por humillación o confrontación, sino por el reconocimiento de mi propio crecimiento. Los ojos de Javier buscaron los míos. Una mezcla de realización e inquietud. Estaba viendo, quizás por primera vez, a la mujer que había criado, perseverado y prosperado en silencio a pesar de su ausencia, a pesar de todos los años de silencio. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que la fuerza que había construido durante décadas no podía ser ignorada. Incluso en un salón lleno de extraños, la ceremonia continuó, con Javier recibiendo felicitaciones de colegas y superiores, pero podía ver que su atención volvía a mí. Había una tensión sutil en su postura, una realización callada que se deslizaba en su expresión por primera vez en años. Parecía notarme, no solo como la mujer que lo crió, sino como la que había perseverado, crecido y construido una vida propia. Algunos asistentes susurraban entre ellos, lanzándome miradas con curiosidad, admiración, incluso un toque de sorpresa. Una colega de Javier, una mujer de unos 40 años, me ofreció un asentimiento cortés que llevaba más que cortesía. Se sentía como un reconocimiento, una validación de presencia y valor. Noté estos pequeños gestos, el reconocimiento sutil en el aire, y una calidez se extendió por mi interior que tenía poco que ver con su aprobación. Javier se movió ligeramente, aclarando su garganta como si fuera a hablar. Pero se detuvo, las palabras atrapadas. Podía sentir los años de tensión y distancia tejiéndose entre nosotros. No dichos, pero palpables. Él comenzaba a comprender la profundidad de mi resiliencia, la vida que había construido en silencio en su ausencia. Caminé hacia la mesa de refrigerios con un propósito tranquilo, intercambiando saludos breves con algunos asistentes, cada sonrisa de vuelta. Cada asentimiento de reconocimiento reforzaba lo que ya sabía sobre mí misma. Los murmullos no eran sobre venganza, eran simplemente reconocimiento. Una validación social que reflejaba el orgullo callado que sentía por mis propios logros. Sentada con un vaso de agua, me permití un momento para sentir satisfacción. Esto era más que orgullo, era vindicación.
Un recordatorio sutil de que la fuerza y la perseverancia no podían ser desestimadas. Incluso cuando no se reconocían durante mucho tiempo, no necesitaba elogios gritados ni ceremonias públicas para confirmar mi valor. Pero este reconocimiento callado y compartido era más dulce que cualquier éxito privado. La mirada de Javier se encontró con la mía de nuevo, y vi en ella un destello de comprensión, una admisión de que me había subestimado, de que la vida que había llevado en silencio tenía un significado más allá de sus suposiciones. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí plenamente vista. Después de la ceremonia, la multitud se dispersó, y el murmullo bajo de las conversaciones se convirtió en un susurro suave. Me encontré de pie en un rincón tranquilo del vestíbulo del hotel, el suelo de mármol pulido, reflejando el brillo suave de las arañas. Javier se acercó, su expresión indescifrable, atrapada entre la duda y algo que parecía arrepentimiento. «Mamá», comenzó, su voz más suave de lo que esperaba. «Yo no me di cuenta», se desvaneció, buscando palabras. Asentí, esperando, dándole espacio para reunir el valor de hablar. Nos movimos a un área de asientos pequeña, lejos de las miradas curiosas y los invitados rezagados. El silencio se mantuvo por un momento, pero no era pesado. Era tentativo, expectante, como el espacio antes de cruzar un puente. Javier finalmente me miró a los ojos. Me equivoqué. En muchas cosas, admitió. Con palabras entrecortadas pero sinceras, solté un suspiro lento, dejando que la tensión en mis hombros se aliviara. Han pasado años, Javier, dije con suavidad. Ambos llevamos nuestras propias experiencias, nuestras propias perspectivas, pero he aprendido que los límites y el respeto son lo que importa ahora. Asintió, un destello de alivio y comprensión cruzando su rostro. Hablamos en voz baja, con cuidado, desentrañando momentos de malentendidos sin juzgar, reconociendo el dolor sin acusaciones. Él compartió fragmentos de la presión que sentía por triunfar, las inseguridades que habían coloreado su percepción de mí. Yo compartí mi propio viaje, las victorias silenciosas, las luchas calladas, la vida que construí mientras él estaba ausente. Para cuando nos levantamos de las sillas, había un sentido tentativo de conexión, frágil pero real. No habíamos borrado el pasado, ni pretendimos que los años separados no nos habían moldeado, pero habíamos comenzado a tender un puente con honestidad y reconocimiento mutuo. Al volver al zumbido restante de la celebración, sentí una calidez suave asentarse en mi pecho, una mezcla de alivio, orgullo y una esperanza cautelosa. Todavía había distancia por navegar, momentos que podrían desafiarnos, pero los primeros pasos hacia un vínculo renovado ya se habían dado. La mañana después de la ceremonia, las calles de Guadalajara brillaban con el suave resplandor del sol, filtrándose entre las hojas otoñales. Caminé por la ribera del río, el aire fresco llenando mis pulmones, y por primera vez en años, me sentí libre de cargas. Los eventos de la noche anterior se repetían suavemente en mi mente, no con el aguijón del juicio, sino con una claridad tranquila. Pensé en Javier, en la conversación tentativa que compartimos y en el pequeño puente que comenzamos a construir. Había entendimiento ahora, un reconocimiento de las experiencias del otro y la comodidad de los límites establecidos con cuidado. Era suficiente, por ahora. Dirigiéndome hacia el pequeño café donde había comenzado a ofrecer talleres a profesionales jubilados. Sonreí al pensar en la vida que había construido en silencio. Mi consultoría, mis clientes, las conexiones con la comunidad, eran pruebas tangibles de que la resiliencia y la persistencia importaban. Incluso en los capítulos tardíos de la vida, cada pequeña victoria se había acumulado en algo significativo. Y todo lo había ganado en mis propios términos. Me detuve al borde del paseo, observando cómo el agua brillaba bajo el sol temprano, y me di cuenta de lo lejos que había llegado.
La independencia ya no era una búsqueda solitaria, sino una fuente de fuerza, una lente a través de la cual podía relacionarme con el mundo con confianza. Las amistades, viejas y nuevas, ofrecían calidez y conexión sin expectativas ni juicios. La ciudad a mi alrededor se sentía viva con posibilidades, y por primera vez en décadas, creí en la promesa del mañana. Mi dignidad, intacta e inquebrantable, me llevaba adelante, y acogí cada paso con propósito. Guadalajara, alguna vez solo un hogar para criar a un hijo, se había convertido en el lienzo de una vida que podía reclamar para mí misma. Seguí caminando, con el río destellando a mi lado, y sentí una esperanza tranquila y duradera. La vida me había ofrecido lecciones de amor, paciencia y valentía, y estaba lista para abrazarlas por completo.